Por aquel 4 de agosto, paisanos míos, quiero gritar fuertemente en honor a nuestra gente, que muy unidos vivieron su amarga suerte. Por aquel 4 de agosto, paisanos míos, quiero gritar fuertemente en honor a nuestra gente, que muy unidos vivieron su amarga suerte. Que aunque en la historia muy poquito se comente, Colombia libre empezó a ser desde el puente El Piensa, donde Charalá rebelde hizo trancar a puño, pata y machete a 800 invasores armados hasta los dientes, que desde España llegaron a adueñarse de repente de este nuestro territorio y se estrellaron de frente con ancianos y mujeres y muchos niños valientes, que por amor a la patria pelearon hasta la muerte. Ríos de sangre que corrieron y tantos cuerpos inertes fueron base principal para gritar libertad en el puente Boyacá en aquel agosto 7, 1819. Hoy es 4 de agosto, se conmemora una vez más una fecha importante para Charalá. ¿Qué ocurrió un 4 de agosto de 1819? ¿Por qué es tan importante este 4 de agosto, no solo para Charalá, para Colombia, sino para toda América? Pues hoy nos encontramos con un personaje que conoce muy bien la historia. Es el doctor Gerardo Martínez, abogado e historiador, para que nos comente, nos cuente qué ocurrió un 4 de agosto aquí, a 100 metros, escasos 100 metros, donde estamos ubicados, sobre el río Pienta, que da su puente. Gerardo Martínez, abogado, con algunos posgrados de vanidad. Nací en Bucaramanga, me crié en el Valle de San José, pero desde niño vine por las tierras de Charalá. Y entonces me enamoré de estas hermosas paisajes. Por eso resido en la actualidad en Charalá desde hace ya rato. Y he sido siempre muy aficionado a la historia. Entonces, por eso, para los que tantas veces preguntan, no tanto aquí, sino en otras partes, bueno, ¿y qué es eso del 4 de agosto en Charalá? Así pregunta la mayoría. Otros dicen, ¿qué es eso de Pienta? Que algunos le dicen Pienta en Charalá. Entonces, digamos así de manera sencilla. 4 de agosto es importante, no porque sea el que va después del 3. Y en Charalá es importante porque el 4 de agosto de 1819 ocurrió una confrontación entre los ejércitos del rey y la población charaleña, como decimos, los charaleños de Charalá, pero también los charaleños de Ocamonte, Cincelada, Riachuelo, El Encino y Coromoro, que era en aquel entonces una provincia. La gran provincia se llamaba El Socorro y esta la provincia de Charalá, los pueblos aledaños a Charalá. Entonces, como recordarán, Charalá está entre dos ríos, el río Táquiza y el río Pienta. No Pienta, el río Pienta. Y ahí, para entrar, hay que pasar el río Pienta. Pues hubo, en aquel entonces, era la gran lucha entre los ejércitos del rey que estaban al mando de Pablo Morillo y los ejércitos de Bolívar. Y me van a preguntar, y dijo Pablo Morillo, pero no dicen que no, que era Barreiro. Si es que el comandante general Pablo Morillo se había quedado en los llanos de Venezuela,
ahí estuvo la audacia de Bolívar, que Bolívar se vino, dejó instalado el Congreso de Angostura, le pidió al general Páez que distrajera a los ejércitos de Morillo y él avanzó rapidito antes de que empezaran las lluvias. ¿Han visto cómo son las lluvias de junio y de julio y de agosto? Y claro, cuando se dio cuenta, Morillo le había puesto de por medio el río Arauca, el río Casanare, el río Paz de Ariporo, el río Pauto, el Nunchía, el Cravo Norte y el Cravo Sur, mejor dicho, y en invierno es imposible pasar. Ya estamos entonces enfocados, ¿verdad? Lucha por la independencia. Estaba el ejército español reconquistándonos después de lo que se conoció como la Patria Boba. En esas confrontaciones fueron quedando diezmados los ejércitos. Y entonces, en la batalla del Pantano de Vargas, que ocurrió el 25 de julio, Bolívar había nacido el 24 de julio. El 25 de julio se jugó entero porque pasó el río Chicamocha. El río Chicamocha, y uno dice, río Chicamocha, y el río Chicamocha no queda allí por los lados de Barranca y por los lados de... No, eso debe estar equivocado. Es que el río Chicamocha nace allá, al lado de Sogamoso, en esa parte boyacense, por eso baja por el lado de García Rovira, y baja el río Chicamocha, se juntan con el Suárez y forman el río Sogamoso. Entonces, pasó el Chicamocha y quedó jugado. No podía echar reversa. Y ya los ejércitos de Barreiro reemplazó, era muy joven, tenía 28 años ese coronel, reemplazó a Sámano, que era el comandante ahí en Tunja. Y a Sámano lo mandaron de virrey. Sámano sí era mayor. Sámano, así les cuento aquí en Chisbe Charaleño. El tipo tenía ya casi 60 años, 60 y pico. Era sordo, era cojo y era herniado. Calculen el geniecito que se debía mandar. Entonces, por eso estaba el señor José María Barreiro, joven, al frente del ejército, de la quinta división de los ejércitos del rey en tierra. También le tocó jugársela ese día. Fue la gran batalla desde las 6 de la mañana hasta que se fue el sol. Y ambos ejércitos quedaron diezmados. Recuerden, la gloria dice que el coronel Rondón, después de que el señor libertador posterior Simón Bolívar le dijo, ay Dios, que vamos a perder, invocó una virgen por ahí cercana. Y entonces el otro le dijo, pero ¿cómo que vamos a perder si yo no he entrado? Rondón era la caballería era de llaneros. En la caballería estaba una persona muy importante que muere en la batalla del Puente Boyacá, se llamaba Ramón Nonato Pérez, su caballo negro azabache. Bueno, él, por eso el parque principal de Casanare, de Yopal, se llama Ramón Nonato Pérez, en homenaje a él. Y eran vaqueanos y conocían de verdad lo que era pelear a caballo. Entre otras cosas, montando en pelo, eso no tenían problemita como los otros de que se me cayó el estribo y se me torció la montura y que se me está soltando la jáquima. No, ellos eran en pelo. Ellos pasan a la gloria. El coronel Rondón, Inocencio Chincá y sus 14 lanceros. Y se quedó en el olvido, voy a irles contando los olvidados. Se quedó en el olvido, así como se quedó en el olvido la batalla del Pienta. Se quedó en el olvido Lucas Carvajal, un llanero venezolano que fue el gran héroe porque era, como decimos aquí, un arriesgado. Cogía las riendas del caballo entre los dientes, una lanza de esos de 9 metros en la mano izquierda y otra en la mano derecha y arrancó loma abajo y después loma arriba, llevándose lo que encontraba. Por eso, en el diario del día de la batalla, el general Santander consignó que esto se ganó gracias al valor y el arrojo de Rondón y su gente y del coronel
Lucas Carvajal. Perdido. La mayoría no lo han oído hablar. Acuérdense entonces de Lucas Carvajal. ¿Qué pasó y por qué cuento eso? Porque ese fue el determinante. Al quedar diezmados los ejércitos, entonces ambos ejércitos dijeron, vamos a reforzarnos. ¿Dónde? Donde los vecinos, dirían ellos, y no faltó quien les dijera, y donde los que saben pelear. Los que tenemos de vecinos de Boyacá son los santanderianos, cuando eso no se llamaba Santander, sino la provincia del Socorro, pero era todo esto, gran parte de lo que hoy es el departamento de Santander. Y entonces, el general Bolívar sacó una ley marcial en la que dijo, todo el varón mayor de 15 años tiene que presentarse ante la autoridad civil o eclesiástica para ser incorporado al ejército libertador, al ejército de la patria. Y le dijeron, general, y el que no se presente, ¿qué pasa? Que lo fusilamos. Entonces, o viene a hacer frente a ver el riesgo de que lo maten, pero el otro riesgo si no viene es que lo fusilamos. Entonces se empezó a presentar la gente en todas partes. Y él envió al coronel Antonio Morales. Para los que están preguntando, yo oí Antonio Morales, los Morales, sí, los Morales del 20 de julio. Esos que nos enseñaron en la historia de Navia Rubla, que les dieron en la jeta a Llorente por no haberles prestado un florero. Eso no es que hubiera sido tan así, pero esos son él, Morales, el menor, llamado Antonio, era abogado y ya era coronel. Y le dijo, váyase a ese territorio que tenemos aquí, Encino, lo que más linda, allá él estaba en Paipa, y pues acuérdense ustedes que por eso se dice la carretera San Gil Socorro, San Gil Charalá, Duitama y Paipa, ahí cerquitica, hay unas veredas aquí nomás, que lindan con las nuestras, y ahí estaba lo del Encino, y lo de Charalá, y lo de Coromoro, Cincelada, Riachuelo, todo esto, y llegó Morales a poder organizar y enviarle gente a Bolívar, y la gente decía, pero ¿por qué estaba? Porque como la sanción era que si no se presentaban, los podían fusilar, ya se presentó mucha gente, alcanzó Antonio Morales, le armó un contingente, ya le había armado uno antes, le habían enviado de aquí, de estas tierras, a Bolívar, y le armó un contingente y los mandó al mando del capitán Flaminio Vargas. No se olviden, Flaminio Vargas y Ramón Nonato Pérez, porque ahorita les digo por qué no los olviden. Ok, están listos los refuerzos para el Libertador Bolívar, para los ejércitos patriotas. Pero mientras tanto, Sámano, que conocía la zona, que había sido comandante en esa zona de Tunja, le ordenó al gobernador del Socorro. La provincia del Socorro tenía un gobernador chapetón que se llamaba Lucas González y le dio la orden de que se fuera a reforzar a Tunja, exactamente en esa zona de Tunja y Paipa y Samacá, toda esa zona que era donde estaban ellos, que se fuera a reforzar a Barreiro. Donde quedaron los dos ejércitos con sus comandantes esperando refuerzos de aquí. El gobernador Lucas González tenía un pequeñísimo problema, y es que la guerrilla de Santos o guerrilla de Coromoro le estaba dando muchísima guerra, tanta guerra como que Fominaya, el anterior gobernador de la provincia del Socorro, se había caído por eso. De ese Fominaya les cuento una cosa, era casado con una charaleña Vargas, tía
del científico más grande que ha dado Charalá, Antonio Reyes Vargas, el padre de la neurocirugía, ese que una estatuica de él encuentran en la Casa de la Cultura. Eso todo es emparentado y cercano. Y por eso, él se había caído porque no fue capaz con estas guerrillas. Entonces, como le cogió uno de sus traidores, concretamente Pedro Agustín de Vargas, traidor de los traidores. Ese se jugaba en ambos lados. Era desde luego pariente de Fuminaya por la razón que les dije. Una de sus hermanas se había casado con él. Y él le hizo llegar a Lucas González una nota que el libro de Edgar Cana publica, donde citaba a sus compinchen, decían ellos, y nosotros decíamos a los de su guerrilla, lo citaba para que se vieran en la Casa de la Mina. La Casa de la Mina es esa casa famosa de la vereda de la Mina en el municipio de Coromoro, pues se llama la Casa de la Mina, y allá lo citaba. Los que quieran ir o ya conozcan recordarán que es una finca toda encerrada en tapia, que no tiene sino una puerta. Esa era la fortaleza. No había más por donde entrar, una sola puerta y era toda encerrada en tapia, todavía está. ¿Qué ocurrió? Que entonces la mandó capturar y la llevó presa desde el día 23, la llevó presa al Socorro, con el ánimo de fusilarla, como en realidad lo hizo el día 28. El día 25, batalla del Pantano de Vargas. El día 28, un acontecimiento notorio, rotundo, fusilaron a Antonia Santos Plata, María Antonia Santos Plata. Sí, no peleemos más si es de Coromoro, de Cincelada, de Pinchote o de Charalá. Ella nació a la vida en Pinchote. Su padre, Pedro Santos Meneses, fue el fundador de Pinchote porque él tenía sus fincas allá. Y su abuelo materno había sido alcalde del Socorro y alcalde de San Gil. Pero como todos los hacendados en la época en la que tener tierras era lo más importante. Hoy no lo es tanto, pero en ese entonces eran los mandamases. Y entonces tenían tierra en varios lados. ¿Dónde? Pues al lado del Socorro y al lado de San Gil, donde eran el centro, donde estaba la dinámica social, económica y política. Y otras tierras más lejanas, pero de excelente fertilidad, de excelentes aguas. Acuérdense que Pinchote no tiene muchas, que el Socorro, su gran problema han sido siempre las aguas, pero en cambio esta zona de Charalá, de Cincelada y de Coromoro, las tierras son una delicia. La fertilidad es a nivel de semejantes arbustos que debía haber en ese entonces, y las aguas pues por ahí corren parejas, y cuando no corren, el que corre es uno, porque tenemos aguacero propio. 3 de la tarde de la mayoría del año llueve, y si es verano llueve de 3 a 5, y si es invierno llueve de 3 a 7, y si son ferias llueve más duro. Por eso no hay charaleño de esta zona que no sea lavado en una feria. Entonces por eso tenía fincas aquí, por la misma zona, en la orilla del río Fonce, del Alto Fonce que se llama, y por eso ella nació a la vida física en el municipio de Pinchote. Como en todas partes siempre hay controversias y se inventan fábulas para estas ahora que hay redes. Entonces he leído muchos diciendo, es que ella nació aquí en Cincelada, ahí en la vereda de Latillo, yo que he ido a la vereda de Latillo. Y lo que pasa es que vinieron y se robaron la partida, se llevaron la hoja.
y se la llevaron para Pinchote. No, pues, ni está adicionado el libro de Pinchote, que será un libro sucesivo, ni a los libros de bautismos de esos mismos días y de esa época en Cincelada le falta una hoja, de modo que, bueno, si es que quiera seguir con la controversia, pero esa es la verdad. Nació la vida allá y nació la gloria aquí. Y en la vereda de Latillo, en la casa donde ella administraba. ¿Por qué? Estábamos en 1819. Las mujeres no vinieron a poder tener bienes a nombre de ellas, sino después del año 1920, ley 28 de 1932, en Colombia. De modo que por eso, sí, ella la finca que administraba, que era de su padre, y la herencia era para los varones, así era, el machismo era a carta cabal. Entonces, ahí en el Latillo, en esa casa, ellos tenían varias fincas. Desde ahí ella manejaba las finanzas y la coordinación de la guerrilla, era su protectora. Allá fueron con el tal Pedro Agustín de Vargas que les dije a la cabeza. Claro, cuando llegó pues era Pedro Agustín de Vargas el que llegaba. Y entonces, ¿qué iba ella a sospechar? Y se la trajeron detenida, la llevaron al Socorro. Es 28 de julio. Los dos que tenían que irse. Lucas González, que tenía que irse a reforzar los ejércitos del rey. Antes de irse, dijo: yo voy a fusilar a esta María Antonia de los que llevó presos con ella. Muy bien. Y efectivamente la fusiló en la Plaza del Socorro. Y ahora sí me voy. Cuando iba llegando a Oiba, cuando ya había llegado a Oiba, y allá quería fusilar al patriota, al comandante de la guerrilla de allá, que se llamaba Januario, el día que iban a fusilar a Januario, es un libro que existe, y entonces él, estando ahí, recibió la comunicación. La guerrilla de Santos, los malhechores, porque así los llamaban, de los Santos, y de Charal y de Coromoro, se tomaron el pueblo de Charalá, depusieron al alcalde español, subieron al poder a don Ramón Santos, primo, hermano de Antonia y de Fernando. Fernando era el gran combatiente de esa familia Santos. Y leyeron una proclama de libertad. Ahorita más tarde se la muestro. Una proclama de libertad e independencia. No como los comuneros del Socorro, que decían: vive el rey y abajo el mal gobierno. Era contra el gobierno. Estos no. Esta proclama era de libertad y de independencia. Como se tomaron el pueblo y leyeron que era en serio, que querían ser libres, pues Lucas González sabía que no era sino que él siguiera avanzando. Yo creo que no alcanzaba a llegar a las orillas del Suárez, allá en Barbosa, que no existía cuando eso, para empezar a subir hacia Tunja. Cuando ya esa guerrilla se le hubiera metido aquí por esta carretera hacia Confines y se tomaba el Socorro. Por eso los importantes del Socorro le pedían a Lucas que no se fuera y no los dejara solos, igualito que ahora. Ahí los que estaban de parte del gobierno y del poder y de la corona eran muchos. Y el ejército de refuerzos que llevaba Lucas González no eran españoles, es una minoría. Eran criollos, que los vinculaban y les pagaban un estipendio y les prometían, ¿qué les prometían? Tierras y quedarse con los bienes del saqueo. Por eso había saqueo. Y tranquilos que el ejército libertador iba detrás de lo mismo.
le prometían tierras y los dejaban saquear. Y entonces por eso algunos hablan de que es que el saqueo aquí, la matanza le hicieron los pardos, que era una mezcla ahí racial entre unos y otros, porque ese era el premio, el botín. Iban a pelear con la ilusión del botín. Pregunto, ¿y unos grupos al margen de la ley que hay todavía? Pregunto a ustedes. ¿No es el botín? ¿Qué hace con las tierras de los otros? Se van, ahora llama a desplazarlos para quedarse con las tierras. Eso es como la dinámica de siempre. Entonces, él le manda un documento al virrey Sámano con copia al señor Barreiro, donde le decía: no le me espere tan pronto, tengo que ir a Charalá a poner orden, y entonces luego sí sigo y le llego por Cerinza. Una muestra, Belén y Cerinza, cuando se llamaba Belén de Cerinza, ahora Belén y Cerinza, queda como por aquí. Hagamos de cuenta que aquí queda Tunja, y aquí queda Tunja, y por aquí queda Paipa. Cuando se entera el señor Barreiro que no le van a llegar aquí donde está, sino que le van a llegar aquí, pues él empieza a correrse un poquito, porque el problema era que sus huestes eran muy pocas. Y Bolívar, que se da cuenta y que además ya tiene comunicación de que aquí los charaleños, esta provincia que ya le había mandado unos refuerzos, no le mandaba más porque estaban organizando la resistencia para evitar que Lucas González pudiera pasar derechito y llegar a tiempo. Entonces él, que estaba aquí, se fue corriendo un poco, y Bolívar, que estaba aquí, se corrió más hacia acá. Y por eso le pudo coger Tunja y lo obligó a reaccionar sin que le llegaran sus refuerzos. Y por eso lo del 7 de agosto fue precipitado. El uno que estaba allá en Tunja y se corrió para avanzar hacia Santa Fe de Bogotá, y el otro señor, don Lucas González y su gente, corriendo por el lado de Samacá a ver si llegaban al puente sobre el río Teatinos, porque es que eso pasa como en las carreras de ciclismo. El que después del salto de supera el premio de montaña, viene la bajadita y coge lo plano, arranca y ya es un poco complicado cuando va en pelotón de alcanzarlo. Así pasó, tomada Tunja, avanzado hacia el puente de Boyacá, que era el puente sobre el río Teatinos. Ya de ahí para allá no le quedaba sino llegar a Santa Fe, y por eso Sámano y su gente rapidito a bajar a Honda, coger el río Magdalena y hágale para Cartagena, que les ponían tierra de por medio. Así ocurrieron los hechos. Cuando llegó en la noche del 4 de agosto, en la madrugada del 4 de agosto, Lucas González y su ejército, experimentado y entrenado y con ansia de saqueo al puente, encontró que ahí estaba organizada la gente para darle la pelea, y habían hecho barricadas y habían hecho trincheras, y estaban con los 150 fusiles chopos que había traído Antonio Morales, y con barras y con picas y con piedras y con tejas, con todo, porque gente había. Claro, organizaron en milicias, 6 milicias, 6. La milicia de Charalá, la milicia del Libertador, que la comandaba Antonio Morales, la de Cincelada, la de Riachuelo y el Encino, la de Coromoro y la de Ocamonte. Y cada una tenía su comandante y tenía su subcomandante y sus integrantes. Eran más o menos 500, por eso siempre había, y eran todos los que fueran, hombres y mujeres, mayores. No piensen en los 80 años, que cuando eso la expectativa de vida eran 40. Por eso cuando hablamos de ancianos, es que ya te digo, si la expectativa eran 80, era 40 años, pues calcule desde cuándo lo consideraban a uno anciano. Y ellos le salieron a la pelea, organizados, sí, organizados. Inexpertos, claro, inexpertos. ¿Qué era lo que más tenían? Valor,
Sí, y ahí salieron y los comandantes estaba el que contó la historia, porque él era subcomandante de Charalá, de la milicia de Charalá, que fue Fernando Arias Nieto, que es el libro famoso, y él lo cuenta, se sentó a escribir. Claro que estaba conmocionado, si estamos conmocionados con estar en cuarentena en una pandemia, ¿cómo estarían en aquel entonces cuando él le tocó vivir, como lo cuenta, semejante tragedia de perder y de ver masacrados y de ver que los cadáveres los colgaron en los balcones y en los árboles para estigmatizar y que no los dejaron recoger? Y entonces dice, ahí como le dicen a uno, y los chinos no empiecen a decir que dónde tenemos el video, y por qué no se lo mandamos al WhatsApp y que lo suban a la red. No, pues toca mirar lo que quedó. ¿Qué quedó de ese evento así? Primero, ese testimonio de uno de los combatientes, que estaba conmocionado, sí, pero contó un relato dramático, sí. Quedaron las actas del cura, el cura Luis de Vargas, no Pedro Agustín de Vargas, sino Luis de Vargas. Él dejó consignado en la acta de función del sacristán y de otros dos, dejó consignado que los mataron los tropas del rey en los sucesos del 4 de agosto y que no se pudo dar sepultura al resto porque se lo comieron los chulos y los cerdos y todos esos animalejos, porque no dejaban que nadie los enterrara. Los restos, después lo que quedaba, los llevaron allá hacia el cementerio de entonces, en una fosa común, que hoy esa fosa común, esa es la capilla que se llamó del Nazareno, creo. Hoy se llama la capilla de los héroes o el mausoleo de los héroes, porque allá están todos ellos y además simbólicamente el cuerpo de Galán, el comunero. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué tan importante eso del 4 de agosto? Es que es muy importante poner tantos muertos. Como dice algunos, es que eso fue una masacre. No, señor, fue una batalla, se perdió, claro, pero estaban organizados y tenían una ilusión, no dejar pasar el refuerzo que iba para Boyacá. No se sabía cuándo iban a llegar, no es que ya se habían mandado correo electrónico o telegrama diciéndole a Bolívar, allá le llegamos a las 2 de la tarde, esperen. No, eso tampoco, eso nadie lo ha dicho, y el historiador que le da por decirlo como para meditarnos, pues me parece que no tiene la razón. Entonces, en 72 horas ocurrían dos cosas. Aquí en Charalá atajaban, y en Boyacá avanzaba el ejército libertador, entre otras cosas, charaleños, Santander y Anzoátegui, y allá murieron el charaleño Flaminio Vargas, el sanandresano de San Andrés, García Rovira, Félix Barajas, y el casanareño que les dije que no olvidaran, Ramón Nonato Pérez. De resto, allá hubo 13 muertos. Si vamos a medir la batalla por muertos, así como se miden los partidos por goles, pues aquí fueron 300 y allá apenas 13. La confrontación allá no fue mayor, pero allá cogieron preso al comandante, que era Barreiro, y por eso hasta ahí llegaron. Y además, lo digo sin ofender la gloria de Bolívar, ¿quién dirigió la batalla del Puente Boyacá? Bolívar desde la montaña dirigía la batalla, dice Navia Rubla. El general Santander por el ala izquierda trataba de tomar el puente y Anzoátegui por el ala derecha tenía la misma intención, y Bolívar desde la loma dirigía. Primero, uno llega, en el puente no caben dos. Y segundo, Bolívar llegó a las 4. La batalla empezaba a las 2. Bolívar llegó a las 4 de la tarde más. Ya porque es que no alcanzaron a organizarse, iban ambos de carrera. El que viene primero llegar al puente. Para que a nosotros les tocaba meterse por el río Teatinos, y entonces el que se mete al río y el otro esté en el puente, pues del puente le da. Esa es la realidad. Entonces,
¿quién más fue más importante? ¿El que atajó o el que avanzó? ¿Quién es más importante? Y sigo con el fútbol. ¿La defensa o la delantera? Y ambos estaban así. Si aquí no atajan, allá primero Lucas no había tenido que a las volandas, Barreiro no ha tenido que a las volandas organizarse, ir ya como el que va corriendo, y ya casi a ver si llego primero, porque él estaba esperando para dar la pelea. Y segundo, que el refuerzo que le llevaban era un refuerzo de personas, honor a los santanderianos, orgullo santanderiano, de personas que le demostraron al país, al mundo, a la Nueva Granada de entonces, que sí sabían pelear. Y con la famita nos quedamos. Honor a esos que lo hicieron en defensa de la libertad, de la independencia y de consolidar una patria. Hoy los peleadores, tranquilícense, aprendan la historia, tomen el ejemplo, defiendan los valores, no de que lo mato y no me doy ni para atrás ni para coger impulso y véngase si quiere y 3 tiros por el mismo roto. No, la verticalidad, la firmeza, la convicción de defender intereses superiores. Eso tenemos que aprender de allá. No es que así como don Tadeo y todos, la familia, varios de los comandantes eran parientes de Antonia, y los que murieron, pues yo también me hago matar. No, eso ya pasó. Eso es aprender lo que es defender una causa con honor, con valor, con entrega, con compromiso. Lo otro de querernos matar ahora, eso es una imbecilidad. Pero hay que ir compaginando la historia para no repetirla. Lo bueno de lo que tiene la historia para aprender y aplicar. Y finalmente, para lo que me pregunta, oiga, ¿y por qué nadie se acordaba de nosotros? No. Bueno, pues si no se acordaban de los santanderianos, mucho menos de los charaleños. Mire que la historia, pues sí, los boyacenses por el puente de Boyacá, los boyacenses por el pantano de Vargas, y dicen, pero es que mi verdad, yo los digo sin quererlos ofender, no se van a poner bravitos. Es que Santa Fe queda al lado de Tuna, donde hubiera quedado al lado de Bucaramanga, por los héroes habíamos ido nosotros y habíamos terminado más rápido. Seguro. No ve que el batallón del Socorro fue de los más famosos, y no ve que las tropas que le llevó el general Santander, cuando Bolívar se vino y pasó el Arauca, que fue exactamente el 4 de julio, un mes antes del 4 de agosto de aquí. Cuando él pasó el Arauca y entró en las tierras de lo que se llamaba la Nueva Granada y las provincias de la Nueva Granada, pues traía unos comandantes, bueno, sí, estaban Soátegui y otros cuantos comandantes venezolanos, y traía las reservas que había traído de ingleses. Entonces, ¿quién le dio el refuerzo? ¿Quién le tenía el refuerzo de la caballería? ¿Quién le tenía 2 batallones de infantería? Pues el general Santander. ¿Quiere que lo estaba esperando ahí? Por eso la vanguardia de ese ejército era el general Santander y sus gentes, en su gran mayoría de aquí, de esta zona del Gran Santander, porque ellos iban huyendo porque el ejército español de Reconquista los iba cada día, los perseguía más, y al que alcanzaba, fusilado. Por eso se fueron corriendo hacia allá, porque mientras la provincia del Socorro había caído ya en manos de los españoles, igual la provincia de Pamplona, igual estaba la provincia de Cartagena, igual estaba la provincia de Tunja, igual estaba la provincia de Santa Fe, y por el otro lado con Guarleta estaba la provincia de Antioquia y la provincia de Popayán y la provincia de Nariño, y de esa parte que nunca habían dejado de ser del rey. Allá los pastuzos siempre peleaban a favor del rey. La provincia de Casanare y de la Arauca, Casanare se llamaba, sí estaba libre, por eso se iban allá. Vámonos corriendo para donde están los libres. Esa es la razón para que hubiera tanto santanderiano allá. Nos habíamos replegado hacia allá, nuestros combatientes, y los otros se los mandaron refuerzo aquí al pantano de Vargas, y los otros pues a jugársela aquí, y los atajaron. Esa es como la historia. Entonces, como
como la historia de Colombia se la contrataron que la redactara dos académicos, Castor y Polus, se llamaban Antonio Henao y Gerardo Arrubla. Ellos la redactaron en el tono heráldico, de sublimación. Por eso, si dejáis pasar estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis pasar, ay, un charaleño hablando así, ay, parrán de vergajo, vamos a pelear porque si no nos joden, bichiro, que nos van a ganar. Entonces, eso, porque era así, y por eso Policarpa, una mujer humilde, pueblo indolente, cuán distinta sería vuestra suerte si conocierais el nombre de la libertad. Pero que aunque mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte, y 1000 muertes más, vale el premio Nobel de Literatura. Porque la redactaron en ese tono subliminal, no es que querían molestar, no, es tono subliminal para que lo subiéramos a los altares. Y entonces ellos fueron redactando, y lo que incluyeron se volvió súper importante. Y lo que no incluyeron, pues no se tuvo en cuenta, como la historia de los centennials, de los chinos de ahora. Todos van a hablar de los celulares, de la web, van a hablar del plan de datos, y ninguno va a hablar de las ollas de barro, ni del horno para hacer el pan, ese horno también de barro. No, porque es que ese no era el tema. Y entonces en aquel entonces el tema fue en la línea que llevaban física. Primero en Mantecal, después llegar al Casanare, después pasar por Pore, después subir allá por el páramo de Pisba y bajar a los corrales donde ahora es precisamente Duitama, y luego Pantano, y en eso se concentraron, y por la ruta del río también, pero no se vio este pedacito, como se dice en las goleadas, siempre repiten los goles que metieron, y entonces la figura son los goleadores, y han visto que hagan una relación de las mejores defensas y las jugadas que, si acaso, bueno, uno que otro el arquero, las jugadas que interrumpió el defensa tal, no, la jugadota del delantero. Así se escribe la historia, así se cuenta como se cuenta ahora, siempre se cuenta así. Y entonces, como no nos incluyeron, pues nadie nos reconocía. Nadie reconocía a Pienta y su gran gesta. Hasta cuando el primero que habló de eso, pero sin mucha fuerza, fue el libro La Peregrinación de Alfa, que escribió el rector de la Universidad Nacional y el fundador de la Universidad Nacional, don Manuel Ancísar. Él relató y él cuenta la matanza, y además porque él se entrevistó con Ramón Santos, el que fue alcalde, y con los otros combatientes que todavía estaban por aquí, que había quedado. ¿Por qué? Pues porque él pasó por aquí 30 años después, y 30 años en la vida, eso es ayer. Entonces él pasó por aquí y todavía estaban, y con ellos habló. Primera cosa. Luego, el historiador Rodríguez Plata intentó muchísimo, y lo escribió y lo reivindicó. Y así seguíamos, pero nadie, no, qué carajos. Hasta cuando aparece el libro de Edgar Cano Amaya. Todos los méritos es Guitar Cano Amaya. Y aparece ese libro, y entonces el relato en carne viva de Fernando Arias Nieto hace que se fijen esos ojos. Y luego vinimos otros cuantos que nos encargamos, y entre otras cosas, este es el libro del que les digo. Si quieren ver la edición antigua, y si quieren ver la edición nueva con pasta dura, aquí está.
ojalá la consigan y la tengan como orgullo, y además para que se la muestren a sus hijos y a sus nietos y los profesores a sus alumnos y todos, y digan, espera, les leo. Y entonces ahí están, y ahí están las fotos y están los documentos y las actas de si existió el señor Arias Nieto, claro, y si existieron todos esos muertos, claro, ahí están las actas y quiénes eran. Y entonces a partir de ahí, otros, en ese caso, este señor, motivó a los productores de cine y televisión de Avatar Comunicaciones, que son Mario Mantilla, Luis Fernando Urduz y Edinson Chacón, todos periodistas y productores de cine y televisión, que ¿por qué no contaban esa historia y no la volvían cine y televisión? Les mostré los libros que hay, estos y los otros que le dije, y además otro libro que se llama La Batalla Perdida, y ellos se quedaron con este relato que es impactante. Es todo un libreto, dijeron, y por eso hicieron Pienta, la hormiga y el coronel, que es un cortometraje. Después hicieron un seriado que se llamó Pienta, la resistencia que salvó a Bolívar. 6 capítulos de media hora cada uno, que lo pasaron en la televisión regional, que lo repiten cada rato y que lo presentamos a la usanza de la mitad del siglo pasado, que era en la pared blanca de alguna casa, en este caso en la pared de la iglesia, y cada cual con su silla, y allá se presentó. Y paralelamente con eso hacían las universidades documentales, y el Ministerio de Cultura vino una que se llamó Y todos fueron libres, que lo pasan seguido, que es un documental donde con muchas voces se relata el acontecimiento. Y así poco a poco se fue interesando. Y después vinieron también los políticos, sí, también tocarles las gracias. Unos parlamentarios que ellos se encargaron de que fuera avanzando. Y un charareño que era parlamentario ayudó a que esto fuera declarado patrimonio histórico, y otros después con un presidente de la Cámara que fue muy entusiasta para que saliera la otra ley, hasta que finalmente cuando se cumplían los 200 años se logró, con la colaboración de muchísimos, que se reconociera finalmente que los santanderianos, porque no ya solamente Pienta, es que no querían reconocer que los santanderianos organizados en guerrillas y combatiendo en el Pienta fueron decisivos en la independencia de Colombia. Y no más. Poquito. Importante este 4 de agosto para tenerlo siempre en mente, como buenos charaleños, como buenos santanderianos y colombianos. Como charaleños debemos conocer perfectamente la historia, llevarla en nuestro corazón y divulgarla, lo más importante. Recuerden siempre contar la historia real de lo que ocurrió un 4 de agosto de 1819 aquí sobre el río Plata. A todos ustedes les deseamos un muy buen día, que Dios los bendiga.